Enciendo la cámara. El botón hace un clic seco. No hay música de fondo. No hay filtros. Solo una lámpara vieja sobre una mesa metálica y la luz amarilla que cae directa sobre mi cara. Sé lo que se ve. Cabello rojo y ondulado cayendo sobre la frente. Ojos dorados que reflejan el mismo cansancio de todos los días. A mis espaldas, la oscuridad es densa. Es el lugar donde guardo todo lo que no puedo llevar en el cuerpo. Ajusto el lente. Respiro hondo. El aire huele a polvo y a metal frío. Empiezo. Me llamo Alex. Tengo 25 años. Grabo esto porque la historia oficial es una mentira bien vestida. Porque los héroes llevan capas limpias y manos manchadas. Porque las santas sonríen mientras cuentan monedas y almas. Quiero que vean esto. Quiero que escuchen. No voy a defenderme. No voy a pedir perdón. Solo voy a contar lo que pasó. Lo que siempre pasó. Y si mi hermano Daniel está viendo esto ahora mismo, si sus ojos siguen los míos a través de una pantalla, entonces este video ya cumplió su primera misión. Que se quede solo. Que no lleve guardias. Que reconozca las marcas que dejé en los muros de la vieja plaza de su infancia. Son las mismas pistas que usábamos de niños para jugar a los espías. Él las entiende. Siempre las entendió. Ahora cierro los ojos un instante. Dejo que el presente se desvanezca. Y vuelvo atrás. Siempre vuelvo atrás. Porque el pasado no se queda quieto. Se mueve como agua tibia bajo la piel. Yo crecí en un mundo que ya no existía cuando abrí los ojos. Elidia se dividía en dos alientos. El de los humanos y el de los demonios. No éramos enemigos desde el primer día. Éramos vecinos que aprendieron a no pisar el mismo suelo. Los humanos vivían en los valles iluminados. Cultivaban trigo. Construían templos de piedra blanca. Cantaban a la luz. Nosotros vivíamos en las tierras altas. En los bosques profundos. Donde el aire era más frío y las sombras tenían peso. No necesitábamos templos. Nuestra magia no se pedía. Nacía con la sangre. Un demonio respiraba fuego en las venas. Sentía la tierra bajo las plantas de los pies como un latido lento. Era una vida dura, pero era nuestra. Y nadie nos molestaba. Los ancianos contaban historias de trueques silenciosos. Un humano dejaba sal en la linde del bosque. Un demonio dejaba pieles curtidas o hierbas para las fiebres. Nadie se miraba a los ojos. Bastaba con saber que el otro seguía ahí. Que la balanza no se inclinaba. Que el equilibrio se sostenía con respeto mudo. Así funcionaba Elidia. Así debería seguir funcionando. Pero la calma nunca dura. La calma solo espera a que alguien decida que le falta algo. Los humanos empezaron a mirar más allá de sus valles. No les bastaba con la tierra que les daba trigo. Querían los pasos de montaña. Querían los ríos de aguas oscuras. Querían los bosques donde la madera no se pudría. Empezaron con palabras dulces. Hablaban de progreso. De unión. De compartir. Nosotros escuchamos. Porque escuchar no costaba nada. Porque creer en la promesa era más fácil que preparar cuchillos. Nuestro rey, mi padre, bajó a las llanuras con las manos abiertas. Llevaba un tratado escrito en cuero oscuro. Ofrecía límites claros. Ofrecía rutas seguras para el comercio. Ofrecía paz a cambio de respeto. Los humanos asintieron. Firmaron con tinta dorada. Sonrieron. Y cuando la ceremonia terminó, sus espadas ya brillaban en la penumbra. Recuerdo lo que me contaron después. Porque yo no estaba ahí. Solo escuchaba las voces bajas de quienes lograron vivir para contarlo. El rey demonio volvió con las manos vacías y la mandíbula apretada. Dijo que los humanos aceptaron en voz alta y atacaron en silencio. Que mataron a los exploradores que vigilaban la frontera. Que incendiaron los puestos de trueque. Que dejaron cuerpos colgados como advertencia. Que la paz era solo un truco para ganar tiempo y mover ejércitos. El rey no gritó. No rompió nada.
Solo apretó los dientes y supo que la guerra ya no era una posibilidad. Era un hecho. La guerra no llegó con trompetas. Llegó con pasos suaves. Con humo a lo lejos. Con el silencio que se vuelve pesado. Los primeros enfrentamientos fueron rápidos. Brutales. Los humanos lanzaban oleadas con armaduras pulidas. Usaban la luz como un escudo. Nuestros guerreros respondían con fuerza pura. Con garras. Con fuego que brotaba sin aviso. Nadie ganaba de verdad. Solo perdíamos de a poco. Cada batalla dejaba un hueco en la tierra. Cada victoria costaba sangre que no se recuperaba. Los humanos llamaban a sus santas. Ellas elevaban plegarias y descargaban relámpagos blancos sobre nuestros campamentos. Nosotros respondíamos con resistencia. Con paciencia. Con la terquedad de quien pelea por su casa y no por gloria. Mi padre intentó negociar otra vez. Creía que la palabra podía frenar la espada. Bajó con escolta reducida. Llevaba ofertas de tierras alternativas. Prometía no cruzar ciertas líneas. Los humanos escucharon con caras serias. Asintieron. Y en la misma noche, sus arqueros dispararon flechas impregnadas con hierro bendito. Las flechas atravesaron escudos. Atravesaron carne. Mi padre regresó con sangre en la túnica y una certeza nueva en los ojos. Ya no había trato. Solo había supervivencia. Y la supervivencia, en ese mundo, exigía decisiones duras. La consecuencia más inmediata fue el aislamiento. Los humanos cerraron los caminos. Quemaron los puentes. Declararon que los demonios eran una amenaza para la luz. Que nuestra existencia manchaba el suelo. Que debíamos ser erradicados o encerrados. No nos llamaban vecinos. Nos llamaban plaga. Y cuando te llaman plaga, no te miran a los ojos. Solo te apuntan con lo que tienes a la mano. Nosotros no atacamos primero. Eso es lo que la historia no dice. Los humanos querían nuestro territorio porque debajo de la tierra había vetas de cristal oscuro. Un material que amplificaba la magia de sus santas. Un material que les prometía poder absoluto. No querían paz. Querían dominar. Y cuando la codicia se disfraza de virtud, nadie nota la grieta hasta que el techo se cae. Los primeros demonios capturados no morían rápido. Los llevaban a celdas de piedra blanca. Les quitaban la libertad. Les quitaban el nombre. Los usaban para extraer esencia. La encerraban en frascos de vidrio. La inyectaban en venas humanas. Buscaban crear santas más fuertes. Más obedientes. Más letales. Yo vi esas celdas con mis propios ojos. Sentí el vacío que dejaron en el bosque. Escuché los gritos que el viento arrastraba entre los árboles. Supe que algo se había roto para siempre. Que la balanza ya no existía. Que solo quedaba el peso de un lado y el silencio del otro. Mi padre tomó una decisión que cambió todo. No por odio. Por desesperación. Por lealtad. Sabía que si no respondía, nos extinguirían. Sabía que la diplomacia era un juego que solo ellos ganaban. Ordenó infiltraciones. Mandó a los nuestros a mezclarse con las aldeas. Con los campamentos. Con los templos. No para matar a ciegas. Para rescatar. Para traer de vuelta a los secuestrados. Para castigar a quienes abusaban de los más débiles. La orden era clara. Proteger a los nuestros. No buscar guerra innecesaria. Pero la guerra ya estaba en cada esquina. En cada mirada. En cada puerta cerrada. Yo era solo un niño cuando entendí que el mundo se dividía en dos verdades. La que se escribía en los pergaminos oficiales. Y la que se susurraba en la oscuridad. La primera decía que los demonios éramos bestias. Que atacábamos sin razón. Que la luz debía triunfar. La segunda decía que los humanos temían lo que no podían controlar. Que preferían destruir antes que compartir. Que el miedo siempre se disfraza de justicia. Ambas verdades dolían. Pero solo una me permitió dormir.
Ahora, sentado frente a esta cámara, siento el mismo peso en el pecho. El mismo nudo en la garganta. No grabo para vengarme. Grabo para que nadie más olvide. Para que las nuevas generaciones sepan que los héroes no nacen limpios. Que las santas no bajan del cielo. Que cada título se compra con silencio. Con complicidad. Con mentiras bien empacadas. Mi padre no era un rey de leyendas. No usaba coronas pesadas ni paseaba por salones de mármol. Caminaba descalzo sobre la tierra fría. Escuchaba los latidos de su gente antes que los consejos de sus generales. Era un hombre que cargaba con el peso de miles de vidas y que nunca pidió gloria. Solo pedía un rincón donde sus hijos pudieran respirar sin miedo. Los humanos lo pintaron como una bestia sedienta de sangre. Nunca lo conocieron. Nunca quisieron conocerlo. Solo vieron cuernos y garras. No vieron las manos callosas de quien labraba la tierra junto a los suyos. No vieron los ojos cansados de quien tomaba las decisiones más duras para que otros no tuvieran que hacerlo. Yo no sé por qué él me lo dejó en la sangre. No como un mandato. Como un legado. Como una forma de mirar el mundo sin rendirse ante el primer obstáculo. Cuando la guerra empezó, él no buscó venganza. Buscaba salidas. Bajaba a las llanuras con las manos abiertas. Llevaba palabras de paz. Ofrecía rutas seguras. Prometía no cruzar los ríos sagrados. Los humanos asentían con la cabeza. Firmaban papeles con sellos rojos. Sonreían con dientes limpios. Y en la misma noche, sus soldados quemaban nuestras aldeas. Mataban a los ancianos. Robaban a los jóvenes. Mi padre regresaba con el humo en la ropa y la certeza en el pecho. Sabía que la diplomacia era un juego que ellos inventaron para ganar tiempo. Para mover tropas. Para preparar el terreno. Él no gritaba. No maldecía. Solo apretaba los puños y entendía que la única forma de proteger a los nuestros era dejar de jugar con sus reglas. Él cambió de estrategia. Ordenó que nuestros guerreros se dispersaran. Que se ocultaran entre los humanos. Que aprendieran sus costumbres. Que hablaran su idioma. Que vistieran su ropa. No para espiar por espiar. Para rescatar. Para sacar a los secuestrados de las celdas blancas. Para castigar a los que torturaban a los débiles. Él mismo tomó el camino más peligroso. Se transformó. Cambió su forma. Sus cuernos se escondieron bajo la piel. Sus ojos se volvieron marrones. Su tono oscuro se aclaró. Se convirtió en un sirviente común. Un hombre de baja estatura. De manos ásperas. De voz baja. Nadie lo miraba dos veces. Los humanos ven lo que esperan ver. Y nadie esperaba ver a un rey demonio barriendo escaleras de piedra. Yo pienso en eso a veces. Pienso en el valor que hace falta para volverse invisible. Para dejar el trono y convertirse en sombra. Para aguantar el desprecio sin responder. Él lo hizo. No por orgullo. Por necesidad. Por lealtad. Entró en el santuario de la Santa Principal. La más poderosa. La que supuestamente protegía la luz. Él iba a buscar pruebas. Iba a entender por qué los humanos atacaban con tanta saña. Iba a ver con sus propios ojos qué pasaba detrás de los muros sagrados. Lo que encontró le heló la sangre. No había luz. Solo había hambre. La Santa Principal no rezaba por la paz. Robaba almas. Sacrificaba niños propios para alimentar su poder. Los encerraba en cámaras frías. Les quitaba el nombre. Los convertía en combustible. Mi padre observaba desde las sombras. Contaba los pasos. Memorizaba los rostros. Guardaba cada detalle en silencio. Sabía que no podía atacarla. El poder de ambos era parejo. Un golpe directo destruiría el santuario. Mataría a cientos de inocentes. No valía la pena. Esperaba. Esperaba pacientemente. Esperaba como solo sabe esperar quien ha visto arder su hogar. Y en medio de esa oscuridad, apareció ella. Elara.
Una santa de rango menor. No usaba túnica blanca. Llevaba un manto gris. Caminaba por los pasillos con la cabeza baja. Hablaba poco. Miraba a los prisioneros con ojos que no juzgaban. Con ojos que dolían. Mi padre la vio desde el rincón donde barría. La vio dejar un trozo de pan cerca de una celda. La vio susurrar una palabra de consuelo a un niño que lloraba en silencio. La vio apartar la mirada cuando los guardias pasaban. No era parte del juego. Era un error en el sistema. Una grieta en la pared. Y mi padre, que no creía en casualidades, empezó a fijarse en ella. La veía como un hombre que había olvidado cómo se sentía la calma. Como alguien que llevaba años con la espalda tensa y los dientes apretados, y que de repente encontraba un lugar donde el aire no pesaba tanto. No la abordó de inmediato. Sabía que un sirviente que hablaba de más levantaba sospechas. Esperaba. Observaba. Aprendía sus rutinas. Sabía a qué hora pasaba por el corredor norte. Sabía qué libros dejaba en la mesa. Sabía que siempre miraba por la ventana del ala este cuando el sol bajaba. Un día, se acercó. No como rey. No como demonio. Solo como un hombre cansado que también trabajaba bajo el mismo techo. Le ofreció un trapo limpio. Le dijo que el suelo estaba resbaloso. Ella sonrió. Fue una sonrisa pequeña. Cansada. Real. Le dio las gracias. Le preguntó su nombre. Él inventó uno. Dijo que se llamaba Thomas. Que venía de las colinas del sur. Que no tenía familia. Que solo quería trabajar. Ella asintió. No hizo más preguntas. A veces el silencio es más honesto que las palabras. Yo pienso en eso cuando grabo. Pienso en cómo la verdad a veces se esconde en lo simple. En un nombre falso. En un trapo sucio. En una mirada que dura 2 segundos más de lo normal. Con el tiempo, los encuentros se volvieron frecuentes. Breves. Discretos. Ella le dejaba un vaso de agua en la mesa de limpieza. Él le dejaba una flor silvestre cerca de su ventana. No hablaban de la guerra. No hablaban de santas ni de reyes. Hablaban del clima. De los libros viejos. Del sonido de la lluvia en el techo. De cómo el café se enfriaba demasiado rápido en esas salas frías. Era un refugio. Una tregua silenciosa. Mi padre empezaba a respirar diferente. No por debilidad. Por humanidad. Por esa extraña costumbre de encontrar paz en medio del caos. Y ella, ajena a lo que él era, empezaba a mirarlo como un amigo. Como un refugio. Como alguien que no le pedía nada. Yo entiendo eso. Entiendo cómo funciona el cansancio. Cómo hace que la gente se aferre a cualquier cosa que le recuerde que el mundo no es solo dolor. No los juzgo. Nunca los juzgué. Solo los veo. Los veo como son. Humanos. Demonios. Lo mismo al final. Él no le dijo la verdad. No podía. Sabía que si ella descubría quién era, el miedo la ganaría. O la ley la obligaría a denunciarlo. Así que guardó el secreto. Siguió barriendo. Siguió observando. Siguió recogiendo pruebas. Mapas. Listas de nombres. Fechas de sacrificio. Nombres de los guardias que cobraban por cerrar los ojos. Todo lo guardaba en un saco de arpillera bajo el colchón. Planeaba el escape. Planeaba el ataque. Planeaba el momento exacto en que todo cambiaría. Pero el corazón no sigue planes. El corazón tiene su propio reloj. Y el suyo empezaba a marcar horas que no pertenecían a la guerra. La vio llorar una noche. No era un llanto dramático. Era un llanto contenido. De esos que te rompen por dentro sin hacer ruido. Estaba en el pasillo oscuro. Apoyada contra la pared. Con las manos temblando. Mi padre se acercó. No la tocó. Solo se quedó a su lado. Le preguntó si estaba bien. Ella negó con la cabeza. Dijo que no podía más.
Que cada día era un peso más grande. Que ya no sabía si servía para algo. Que la luz que le habían enseñado a proteger solo quemaba. Él no le dio consejos vacíos. No le dijo que todo mejoraría. Solo le dijo que a veces lo correcto es dejar de cargar con lo que no te pertenece. Que a veces soltar es la forma más valiente de seguir adelante. Ella lo miró. Sus ojos brillaron en la penumbra. Y por primera vez, no vio a un sirviente. Vio a un hombre. Él supo entonces que ya no podía seguir así. Que el riesgo era demasiado grande. Que si lo descubrían, ella pagaría el precio. Que si él actuaba, la arrastraría a la guerra. Intentó alejarse. Dejó de pasar por el corredor norte. Evitó la ventana del ala este. Se escondió en las sombras. Pero ella lo buscó. Lo encontró en el patio trasero. Le preguntó por qué se alejaba. Él inventó una excusa. Dijo que lo cambiarían de turno. Que el trabajo era duro. Que no quería molestarla. Ella no le creyó. Le dijo que no era tonta. Que notaba cuando alguien huía. Que no le gustaba la huida. Que prefería la verdad, aunque doliera. Él guardó silencio. El viento movía las hojas secas. El cielo estaba gris. Y él supo que estaba perdiendo la batalla más importante. No contra los humanos. Contra sí mismo. No podía sacrificarse por ella. No podía arriesgar a toda su gente por un amor que apenas nacía. Eso es lo que se dijo. Eso es lo que repitió en la noche. Que la sangre demoníaca no perdona la debilidad. Que un rey no se doblega por una sonrisa. Que la guerra no espera. Que el deber pesa más que el corazón. Pero el corazón no entiende de deberes. Solo entiende de presencia. De miradas. De manos que se rozan sin querer. De palabras que quedan en el aire. Él intentó ser fuerte. Intentó ser frío. Intentó olvidar. Pero no pudo. Y cuando ella le dijo que quería dejar de ser santa, que quería renunciar a sus poderes, que quería vivir lejos de ese templo de mentiras, él sintió el mundo inclinarse. No por miedo. Por esperanza. Por esa estúpida y hermosa esperanza de que quizás, solo quizás, había un camino fuera de la sangre. Ella no sabía que estaba embarazada. Él tampoco lo sabía. Solo sabían que querían respirar. Que querían un lugar donde el cielo no pesara. Que querían dejar de esconderse. Él le prometió que volvería. Que arreglaría las cosas. Que pronto podría llevarla lejos. Le dijo que su trabajo lo obligaba a viajar. Que no podía visitarla a menudo. Que la extrañaría. Ella le creyó. Era ingenua. Era pura. Era todo lo que él no merecía. Y él, que había visto todo lo peor del mundo, decidió creer en ella. Decidió que quizás la luz sí existía. Solo que estaba mal dirigida. Yo entiendo por qué lo hizo. Entiendo por qué cayó. No fue traición. Fue protección. Fue el intento desesperado de un hombre que quería salvar a su gente sin destruir a la mujer que amaba. A veces el amor no se muestra con grandes gestos. Se muestra con silencios. Con mentiras piadosas. Con la decisión de cargar solo para que el otro no se doble. Mi madre no supo que estaba embarazada. Mi padre no supo que ella lo esperaba. Ambos caminaron hacia el mismo destino sin saberlo. No me quejo. Solo cuento. Porque la verdad no necesita adornos. Solo necesita ser dicha en voz alta. Para que nadie la olvide. Para que nadie la repita. La cámara sigue grabando. La luz amarilla no parpadea. El polvo cae lento. Respiro. Dejo que el recuerdo se asiente. Sé que mi padre no fue un héroe. Fue un hombre cansado que intentó hacer lo correcto en un mundo que no lo permitía. Sé que el Ara no fue una víctima. Fue una mujer que eligió la verdad cuando todos le pedían silencio. La cámara sigue encendida. El zumbido eléctrico es lo único que llena el silencio. Me ajusto el cuello de la camisa. La tela raspa. No importa.
Aprieto los dientes un instante y dejo que el recuerdo me arrastre otra vez. Porque el presente solo es una pantalla. El pasado es lo que pesa. Y lo que pesa no se olvida. El Ara dejó el templo un día de lluvia. No hubo ceremonias. No hubo discursos. Solo entregó la túnica blanca en la mesa del altar mayor y caminó hacia la puerta con los pies descalzos. Los guardias la miraron con extrañeza. Algunos bajaron la vista. Otros apartaron la cara. Ella no volvió a mirar atrás. Renunció a todo. A los rezos. A los títulos. A la luz que le habían impuesto como una cadena. Solo quería ser una mujer. Solo quería respirar sin que le dijeran cómo hacerlo. Yo sé que lo hizo por miedo. Por cansancio. Por esa necesidad humana de buscar un rincón donde nadie te mida con una vara sagrada. No la culpo. Nunca la culparé. Solo la entiendo. Se mudó a una casa de madera en el borde del bosque. Las paredes crujían con el viento. El techo tenía goteras. El suelo era de tierra apisonada. No había lujo. No había promesas. Solo había un lugar donde podía cerrar los ojos sin escuchar los pasos de los guardias. Allí empezó a esperar. Esperaba a un hombre que le había dicho que volvería. Que arreglaría las cosas. Que pronto la llevaría lejos. Él nunca volvió. O mejor dicho, volvió de otra forma. Mi padre peleó contra la santa principal hasta el último aliento. Sabía que si caía, ella seguiría cazando a los débiles. Sabía que si moría en secreto, los rastreadores humanos perderían el rastro. Se dejó ver. Se dejó seguir. Fingió una batalla en las afueras de la capital. Quemó su ropa de sirviente. Dejó sus huellas en la tierra. Y cuando los rastreados llegaron, solo encontraron ceniza y un cuerpo irreconocible. Él pensó que así la protegería. Que si los humanos creían que el rey demonio había muerto, dejarían de buscar a la mujer que lo amaba. No sabía que ella llevaba un secreto en el vientre. No sabía que yo ya estaba ahí. Que mi hermano ya estaba ahí. 2 latidos en la oscuridad. 2 vidas que no pedían nacer en medio de una guerra. Él murió pensando que la salvaba. Ella se quedó pensando que la había abandonado. Ambos se equivocaron. Ambos hicieron lo que pudieron. El Ara descubrió el embarazo cuando el invierno ya había cubierto el camino. No tenía a nadie. No tenía dinero. No tenía poder. Solo tenía las manos temblando y el pecho apretado. Pensó en huir. Pensó en esconderse más profundo. Pero algo dentro de ella se negó. Tal vez fue el instinto. Tal vez fue la terquedad. Tal vez fue el amor que no cabía en ninguna lógica. Decidió quedarse. Decidió tenernos. Y lo hizo. Nos trajo al mundo una noche de tormenta. El trueno sacudió las paredes. El viento colaba por las grietas. Ella gritó en silencio. Mordió un trapo para no llamar la atención. Y cuando el llanto rompió el aire, supo que ya no estaba sola. Éramos 2. Daniel y Alex. Gemelos. Idénticos al principio. Solo la forma de llorar nos distinguía. Él lloraba con fuerza. Yo lloraba con pausa. Ella nos envolvió en telas viejas. Nos pegó al pecho. Y juró que nos protegería. Aunque el mundo entero se cayera encima. Los primeros años fueron silenciosos. Vivíamos de huertos pequeños. De trueques discretos. De caminos que nadie usaba. El Ara nos enseñaba a caminar sin hacer ruido. A hablar bajo. A mirar el suelo cuando pasaban desconocidos. No por vergüenza. Por supervivencia. Porque un niño que corre demasiado rápido levanta sospechas. Porque un niño que levanta un peso que no debería levanta miradas. Porque en ese mundo, lo normal era un escudo y lo extraño era una sentencia. Aprendimos a actuar. Aprendimos a hacer lo que esperaban. Niños débiles. Torpes. Lentos. Era un juego. Un juego que nos mantenía vivos. Yo lo jugaba bien.
Daniel lo jugaba mejor. Él tenía una gracia natural para pasar desapercibido. Para sonreír justo cuando tocaba. Para callar en el momento exacto. Yo tropezaba. Me adelantaba. Preguntaba demasiado. Ella me regañaba con suavidad. Me decía que no llamara la atención. Me decía que el mundo no perdonaba a los que brillan. Yo asentía. Guardaba las palabras. Y seguía intentando ser invisible. Empezamos a notar diferencias pequeñas. Daniel aprendía a leer en semanas. Yo tardaba meses. Daniel saltaba charcos sin mojarse las botas. Yo caía. Daniel entendía las matemáticas con un vistazo. Yo contaba con los dedos. El Lara nos miraba. No decía nada. Pero sus ojos se detenían más tiempo en él. Le sonreía más. Le tocaba el hombro más seguido. A mí me corregía más. Me pedía que repitiera. Me decía que no me esforzara tanto si no salía bien. No era maldad. Era miedo. Ella había visto lo que mi padre era. Sabía lo que corría por nuestras venas. Y cuando notaba que algo en mí no encajaba, apretaba los labios. Cuando notaba que Daniel se movía con esa gracia humana, relajaba los hombros. Yo lo veía. Lo guardaba. No me quejaba. Solo entendía que el amor a veces viene con medidas. Con comparaciones. Con silencios que pesan. No la odié. Nunca la odié. Solo aprendí a cargar con esa verdad en silencio. Todo cambió la noche de los bandidos. No recuerdo cuántos años tenía exactamente. Sé que el aire estaba frío. Que el cielo no tenía luna. Que los pasos en la grava sonaron demasiado cerca. Eran hombres con cuchillos sucios y miradas vacías. Buscaban comida. Buscaban refugio. Buscaban lo que pudieran llevarse sin preguntar. El Lara nos escondió debajo de la mesa. Nos tapó con una manta áspera. Nos dijo que no nos moviéramos. Que no respiráramos fuerte. Que confiaran en ella. Yo cerré los ojos. Sentí el corazón de Daniel latiendo contra mi brazo. Escuché las voces afuera. El golpe en la puerta. La madera cediendo. Las botas entrando. El Lara intentó hablarles. Les dijo que no tenían nada. Que los dejara ir. Un hombre se rió. Otro pateó una silla. Otro agarró a El Lara por el brazo. Ella gritó. No fue un grito de dolor. Fue un grito de pánico puro. El que hace que el tiempo se detenga. Y entonces vi a Daniel forcejeando. Vi a un hombre levantar el cuchillo. Vi el brillo metálico en la penumbra. Y algo dentro de mí se rompió. No fue una decisión. Fue un instinto. Fue la sangre despertando. El calor subió por la espalda. La piel se tensó. El aire se volvió espeso. Sentí como los huesos cambiaban de forma. Como las uñas se alargaban. Como el fuego nacía en el pecho sin permiso. Salí de debajo de la mesa. Ya no era un niño. Era otra cosa. Algo que no entendía de piedad. Los bandidos giraron. Sus ojos se abrieron. Intentaron correr. No pudieron. El fuego no pregunta. Solo avanza. Lo solté sin control. Las llamas lamieron las paredes. Consumieron la ropa. Dejaron solo ceniza y olor a carne quemada. Todo pasó en segundos. En un parpadeo. En un instante que me marcó para siempre. Cuando el fuego se apagó, corrí hacia el Lara. Quería abrazarla. Quería decirle que estaba bien. Que los había protegido. Que ya no había peligro. Pero ella no me miró a mí. Retrocedió. Se pegó a la pared. Abrazó a Daniel contra su pecho. Sus manos temblaban. Sus ojos estaban llenos de terror. No de agradecimiento. De miedo. El mismo miedo que ella había intentado esconder todos esos años. El mismo miedo que ahora tenía nombre y forma. Y era yo. Intenté hablar. La voz no salió.
Intenté dar un paso. Las piernas pesaban. Intenté sonreír. Los labios no respondieron. Solo pude llorar. Lloré en silencio. Lloré con el fuego aún caliente en las venas. Lloré porque entendí de golpe que no había vuelta atrás. Que ya no podía ser el niño que jugaba a ser invisible. Que la sangre había ganado. Y cuando las lágrimas tocaron el suelo, el calor se fue. La piel volvió a ser suave. Las manos volvieron a ser pequeñas. El cuerpo se encogió. Volví a ser humano. O al menos, volví a parecerlo. El Lara cayó de rodillas. Me abrazó con fuerza. Lloró contra mi cabello. Me dijo que estaba bien. Me dijo que no pasaba nada. Me dijo que me perdonara. Pero sus manos temblaban. Su respiración era entrecortada. Y sus ojos, cuando por fin me miraron, no fueron los mismos. Había distancia. Había duda. Había una grieta que ya no se cerraría. Me secó las lágrimas. Me besó la frente. Me pidió que me lavara la cara. Me dijo que guardáramos silencio. Que nadie podía saberlo. Que era peligroso. Yo asentí. No dije nada. Solo me lavé la cara con agua fría. Me miré en el reflejo del charco. Y vi a un niño que ya no encajaba en ningún mundo. Después de eso, todo cambió. No de golpe. Poco a poco. Como el agua que filtra la piedra. El Lara me regañaba más fuerte si me cortaba el dedo. Le decía a Daniel que no se preocupara si se caía. Me pedía que no saliera al bosque. Lo dejaba a él acompañarla al mercado. Me miraba cuando creía que no la veía. Y en esa mirada había amor. Pero también había precaución. Había un cálculo silencioso. Una forma de querer con la puerta entreabierta. Yo lo entendía. No era su culpa. Ella había visto lo que el fuego podía hacer. Había sentido el calor en la piel. Sabía que no era normal. Sabía que el mundo no perdonaba a los diferentes. Y yo no podía culparla por tener miedo. Solo podía cargar con ello. Solo podía seguir adelante. Solo podía aprender a ser más cuidadoso. A controlar lo incontrolable. A actuar más débil. A esconder más. A querer a mi madre aunque ella ya no pudiera mirarme sin dudar. Daniel no cambió. O al menos, no cambió conmigo. Seguía siendo mi hermano. Seguía compartiendo su pan. Seguía defendiéndome cuando otros niños se burlaban. No sabía lo que había pasado esa noche. O quizás sí lo intuía, pero no lo decía. Los niños entienden más de lo que admiten. Él me buscaba. Me abrazaba. Me decía que todo estaría bien. Yo le creía. O fingía que le creía. Porque a veces la esperanza es un escudo. Y yo necesitaba un escudo. El Lara intentó quererme como antes. Se obligaba. Me preparaba la comida que más me gustaba. Me peinaba el cabello por las mañanas. Me contaba historias de antes de la guerra. De cuando el bosque era solo bosque. De cuando los humanos y los demonios se dejaban en paz. Pero sus manos a veces se detenían. Sus ojos a veces se nublaban. Sus palabras a veces sonaban ensayadas. Yo lo notaba. Lo guardaba. No lo mencionaba. Porque el amor no necesita perfección. Solo necesita presencia. Y ella estaba ahí. Con sus miedos. Con sus dudas. Con su amor a medias. Y yo la amaba igual. No por obligación. Por elección. Porque la familia no se elige. Se sostiene. Se carga. Se perdona en silencio. Y yo aprendí a perdonar antes de saber lo que significaba la palabra. Los 3 años siguientes fueron lentos. No pasaron de golpe. Pasaron como la lluvia fina que cala la ropa sin que uno se dé cuenta. Mi madre intentaba mantener la rutina. Nos despertaba con el mismo tono de voz. Nos servía la misma comida. Nos pedía que estudiáramos con el mismo libro viejo de tapas rotas. Pero algo había cambiado en el aire.
Yo lo sentía en la forma en que se detenía un segundo más antes de tocarme el hombro. En la forma en que sus ojos se desviaban cuando mi mirada buscaba la suya. En la forma en que me recordaba, con voz suave pero firme, que no debía correr demasiado rápido. Que no debía levantar objetos pesados. Que no debía destacar. Yo asentía. Guardaba las palabras. Y me obligaba a ser más pequeño. Más torpe. Más invisible. No por capricho. Por amor mal entendido. Por supervivencia mal aprendida. Me culpaba yo mismo. Era la lógica más sencilla. Si yo hubiera controlado el fuego esa noche, ella no me habría mirado con terror. Si yo no hubiera dejado que la sangre saliera a la superficie, ella no habría retrocedido contra la pared. Si yo hubiera sido más fuerte como humano, menos débil como demonio, quizás el miedo no habría echado raíces en su pecho. Así pensaba. Así me repetía cada noche antes de dormir. No era orgullo. Era necesidad. Prefería cargar la culpa a aceptar que el amor de una madre tiene límites. Prefería creer que yo fallé a aceptar que el mundo nos obligaba a elegir. El Lara me quería. Eso nunca lo dudé. Pero el amor a veces viene con condiciones silenciosas. Viene con miradas que miden. Viene con decisiones que pesan. Ella elegía a Daniel porque Daniel no despertaba pánico. Daniel podía caminar entre humanos sin levantar sospechas. Daniel podía crecer sin que el cielo se le cayera encima. Yo no podía. Yo era la grieta. Yo era el riesgo. Y ella, con todo su cansancio y todo su miedo, hizo lo que cualquier persona haría. Proteger lo que podía salvar. Daniel no sabía nada de todo esto. O quizás lo sabía, pero lo guardaba en ese silencio infantil que a veces es más sabio que las palabras. Él seguía buscándome. Seguía sentándose a mi lado en la escalera de madera. Seguía partiendo el pan a la mitad sin preguntar. A veces hacía bromas tontas para sacarme una sonrisa. A veces me empujaba el hombro cuando notaba que me quedaba mirando la pared. Yo le respondía con sarcasmo suave. Le decía que era un pesado. Le decía que me dejara en paz. Le decía que no necesitaba su compasión. Él se reía. Decía que no era compasión. Decía que era hambre. Y así seguimos. Dos hermanos que caminaban por el mismo suelo pero respiraban a distinto ritmo. Yo aprendí a medir mis pasos. Aprendí a fingir que me cansaba antes de tiempo. Aprendí a dejar que el viento me ganara en las carreras. Aprendí a sonreír cuando me regañaba. Aprendí a callar cuando me comparaban. No era resentimiento. Era estrategia. Era la forma en que un niño protege a su madre de su propia culpa. Luego llegó el día que borró todo lo que quedaba de normalidad. Tenía 10 años. El sol calentaba la tierra. El aire olía a hierba seca y a tierra mojada por el rocío de la mañana. Salí al borde del bosque con una cesta vieja. Buscaba flores para mi madre. Sabía que le gustaban las silvestres. Esas de pétalo fino que no requieren cuidado. Caminaba con calma. Tarareaba una melodía sin nombre. No pensaba en guerras. No pensaba en santas. No pensaba en demonios. Solo pensaba en su sonrisa. En cómo sus ojos se arrugaban cuando algo la sorprendía. En cómo el mundo se detenía un instante cuando ella reía. Eso era todo lo que necesitaba. Eso era todo lo que pedía. El ruido llegó primero. No fue un trueno. Fue un crujido seco. Madera partiéndose. Piedras cayendo. Gritos lejanos que se acercaban demasiado rápido. Dejé la cesta en el suelo. Me puse en pie. El corazón empezó a latir con fuerza. Miré hacia el claro. Vi sombras con alas. Vi cuernos negros recortados contra el cielo. Vi fuego que no venía de la tierra. Venía de ellos. Eran criaturas altas. De piel gris. De ojos vacíos. Se movían con prisa. Con rabia. Con un propósito que no entendía. Destruían todo a su paso. Volcaban carretas.
Partían cercas. Quemaban la ropa tendida. La gente corría. Los niños lloraban. Los perros aullaban. Yo no pensé. Solo actué. Busqué la dirección del camino. Busqué las huellas en el barro. Vi unas pisadas pequeñas. Apresuradas. Reconocí la forma de la suela. Pensé en mi madre. Pensé en Daniel. Pensé que quizás habían salido a buscar leña. Que quizás habían quedado atrapados en el medio del caos. Corrí. No medí la distancia. No calculé el riesgo. Solo seguí el rastro. El bosque se cerró a mi alrededor. Las ramas rozaban mis brazos. Las raíces intentaban tropezarme. El aire se volvía más denso. Más frío. Más pesado. Llegué a una zona donde la luz apenas tocaba el suelo. Me detuve. Respiré. Escuché. Y entonces la vi. A lo lejos. Entre los árboles. Mi madre corría. Llevaba a Daniel en brazos. Él estaba inconsciente. Su cabeza colgaba hacia un lado. Su ropa estaba manchada de tierra. Ella no miraba atrás. No frenaba. No dudaba. Sus pasos eran firmes. Su respiración era agitada. Pero su mirada estaba fija en el camino. En la salida. En la seguridad. Abrí la boca. Intenté llamarla. La voz se me atascó en la garganta. Intenté gritar. El sonido salió ronco. Desgarrado. Apenas un susurro que se perdió entre las hojas. Ella no giró. Ni un instante. Ni un segundo. Siguió corriendo. Se llevó a mi hermano. Y me dejó atrás. El dolor no llegó de inmediato. Primero llegó la confusión. Luego el frío. Luego la sombra. Un demonio apareció frente a mí. No vi de dónde salió. Solo vi el brillo de una garra. Solo sentí el impacto en el pecho. Solo escuché el sonido húmedo de algo que se rompía por dentro. Caí de rodillas. La tierra se volvió roja. El aire se volvió escaso. Intenté levantarme. Las piernas no respondían. Intenté respirar. Los pulmones quemaban. La visión se nublaban los bordes. El mundo se inclinaba hacia la oscuridad. Y en ese instante, justo antes de que todo se apagara, la sangre despertó. No fue una elección. Fue un reflejo. Fue el cuerpo rechazando la muerte. Fue la magia antigua saliendo a la superficie sin permiso. Sentí el calor. Sentí el cambio. Sentí cómo la piel se tensaba. Cómo los huesos se alargaban. Cómo el fuego nacía en el centro del pecho y se expandía por las venas. Abrí los ojos. Ya no era un niño. Era otra cosa. Algo que no pertenecía al bosque. Algo que no pertenecía al mundo humano. Los demonios que me rodeaban se detuvieron. Me miraron. Reconocieron la energía. Reconocieron la sangre. No atacaron. Se acercaron. Hablaron entre ellos en una lengua que sonaba a piedras chocando. Decidieron llevarme. No me dieron opción. Me arrastraron. Me cargaron. Me llevaron lejos del bosque. Lejos del camino. Lejos de la última imagen que tendría de mi madre corriendo sin mirar atrás. La luz amarilla sigue fija en mi rostro. La cámara parpadea con ese puntito rojo que no se apaga. Respiro hondo. Siento el peso de los años en los hombros. Pero no me detengo. Porque lo que viene es lo más difícil. Lo más oscuro. Y lo más necesario. Cuando desperté, ya no estaba en el bosque. Estaba en un sótano de piedra húmeda. Las paredes sudaban. El aire olía a moho y a hierro oxidado. Mis muñecas sangraban. Las cadenas mordían la piel. Miré a mi alrededor. Vi 3 figuras altas con alas y cuernos. Recordé el ataque. Recordé el miedo. Recordé cómo mi madre corría sin mirarme. Intenté pedir ayuda.
Abrí la boca. La voz salió ronca. Les supliqué que me dejaran ir. Les dije que era solo un niño. Que no había hecho nada. La puerta se abrió de golpe. La luz blanca entró como un cuchillo. Y entonces vi a la santa principal. Llevaba la túnica limpia. Llevaba el sello dorado en el pecho. Llevaba la sonrisa que todos aplaudían en las plazas. Se rió. No fue una risa suave. Fue una risa seca. Cortante. Dijo que un demonio no tenía derecho a pedir piedad. Dijo que mi sangre era un recurso. Que mi dolor era una inversión. Levantó la mano. Chasqueó los dedos. Y los 3 supuestos demonios se desmoronaron. Cayeron al suelo como papel quemado. Se hicieron polvo. Se hicieron ceniza. Eran talismanes. Eran tinta y magia barata. Eran un teatro montado para asustar a las aldeas. Para llenar los templos. Para justificar el poder de la nueva santa. Yo entendí todo en ese segundo. No me raptaron demonios. Me raptó la hipótesis más peligrosa de este mundo. La que se disfraza de virtud. Me encerraron. No me dieron nombre. Solo me dieron un número. Empezó el infierno. No fue un día. Fueron meses. Cada mañana traía un nuevo método. Cada noche traía un nuevo dolor. Me ataban a una mesa de piedra. Vertían agua helada sobre mi pecho. Dejaban que el frío calara los huesos. Luego acercaban planchas calientes al rojo vivo. No me quemaban la piel de golpe. La rozaban. La mantenían ahí. Esperaban a que el cuerpo reaccionara. A que la sangre hirviera. A que el dolor me obligara a soltar lo que no tenía. Querían que mi magia brotara por fuerza. Querían extraerla. Querían guardarla en frascos de cristal. Querían usarla para fortalecer a las santas. Para crear soldados de luz. Para borrar a los míos sin dejar rastro. Yo gritaba. No podía evitarlo. El cuerpo respondía solo. La voz se rompía. La garganta sangraba. Pero en los momentos de calma, cuando los guardias salían y la puerta se cerraba, yo me obligaba a respirar. Me obligaba a pensar. Me obligaba a recordar. No pensaba en el dolor. Pensaba en mi madre. Pensaba en Daniel. Pensaba en el bosque. Pensaba en las flores que iba a llevarle. Esos recuerdos eran mi ancla. Eran lo que me impedía quebrarme del todo. Me repetía que ellos estaban vivos. Me repetía que si yo aguantaba, ellos seguían respirando. Era una lógica rota. Pero era la única que me mantenía cuerdo. Con el tiempo, el dolor se volvió rutina. El cuerpo se acostumbra a lo imposible. Aprende a desconectarse. Aprende a mirar el techo y contar las grietas. Aprende a morderse la lengua hasta sangrar para no gritar. Aprende a transformar el pánico en paciencia. Y en esa paciencia, encontré mi arma. Los guardias hablaban. Dejaban papeles en la mesa de control. Olvidaban cerrar las compuertas de ventilación. Dejaban las llaves colgando en los ganchos. Yo observaba. Yo escuchaba. Yo memorizaba. Cada palabra era una pieza. Cada documento era un mapa. Cada confesión borracha era un testimonio. Empecé a guardar todo. No con las manos. Con la mente. Y cuando me dejaban solo, usaba lo poco que quedaba de mi magia. No para escapar. Para copiar. Para grabar. Para guardar. Robé audios de conversaciones entre sacerdotes. Robé fotos de celdas clandestinas. Robé papeles con listas de nombres. De niños. De ancianos. De demonios secuestrados. De humanos pagados para callar. Lo guardé en runas de memoria. En piedras talladas. En trozos de tela cosidos bajo la ropa. No era venganza. Era evidencia. Era la verdad empaquetada. Era lo que necesitaba para que el mundo viera lo que yo veía. Años pasaron. No sé cuántos.
El sótano no tenía ventanas. El tiempo se medía por el sonido de los pasos. Por el cambio de guardias. Por el ritmo de los latidos. Pero supe cosas. Supe que mi hermano estaba afuera. Supe que los humanos lo llamaban héroe. Supe que la santa lo había criado en su torre. Le había dado armadura brillante. Le había dado un título limpio. Le había dado una espada que brillaba con luz prestada. Yo no podía creerlo. No podía entenderlo. Daniel era mi hermano. Era el niño que partía el pan. Era el que me defendía cuando me burlaban. No era un soldado de la luz. Era una pieza en su tablero. Lo habían moldeado. Lo habían llenado de discursos bonitos. Le habían contado la versión fácil. La que dice que los demonios son el mal. Que la santa es la salvación. Que la guerra es necesaria. Yo sabía que era mentira. Yo sabía que lo estaban usando. Sentía pena. No por mí. Por él. Porque cargar con una corona falsa pesa más que cualquier cadena. Porque ser héroe de un reino podrido es solo otra forma de ser esclavo. Yo quería sacarlo de ahí. Quería que viera los papeles. Que escuchara los audios. Que leyera los testimonios. Que entendiera que la espada que blandía estaba manchada con la sangre de los suyos. Que la luz que lo seguía era solo un reflejo de la mentira. Yo no quería pelear contra él. Quería salvarlo. Quería que dejara el título. Que tirara el escudo. Que caminara conmigo hacia la verdad, aunque la verdad doliera. La cámara sigue grabando. El puntito rojo no se apaga. La luz amarilla no cambia. Pero algo suena afuera. No es un guardia. No es un paso pesado. Es un ritmo. 3 golpes suaves. Una pausa. 2 más. Es la misma secuencia que dejé marcada en los muros de la Plaza Vieja. La misma que usábamos de niños para jugar a los espías. La misma que solo él reconocería. El corazón se me acelera. Las manos me tiemblan. No por miedo. Por certeza. Sé que está cerca. Sé que siguió las pistas. Sé que cruzó la línea. Apago la grabación. El clic suena seco. Mis dedos vuelan sobre el panel. Envío todo. Cada audio. Cada papel. Cada foto. Cada testimonio. Lo mando a las redes públicas. A los tablones de las aldeas. A los canales de los mercaderes. A los buzones de los soldados. A los altares de los templos. Lo envío sin filtro. Sin aviso. Sin piedad. Que lo vean todos. Que lo lean los humanos. Que lo escuchen los demonios. Que la verdad caiga como lluvia sobre un campo seco. Que no haya vuelta atrás. Que no haya excusa. Que el mundo sepa de una vez qué clase de manos limpian la sangre y qué clase de manos la derraman. La puerta se abre de golpe. El aire frío entra. La luz del pasillo corta la oscuridad. Y él está ahí. Daniel. Más alto. Más ancho. Con la armadura que le dieron. Con la capa que le impusieron. Con los ojos que buscan respuestas. Me mira. Me ve sentado. Me ve con el cabello rojo despeinado. Me ve con los ojos dorados fijos en los suyos. No dice nada. Respira agitado. Da un paso. Da 2. Levanta el puño. No lo detengo. No me defiendo. El golpe llega con fuerza. Me impacta en la mandíbula. El sonido es seco. El dolor es agudo. Siento el sabor metálico de la sangre en la lengua. Me caigo hacia un lado. Me apoyo en el suelo. Me limpio el labio con el dorso de la mano. Lo miro. No hay odio en mi cara. No hay rencor. Solo hay cansancio. Y un reconocimiento viejo. Sonrío. Es una sonrisa torcida. Cansada. Real. Hermano. Mucho tiempo sin vernos, ¿no lo crees?